Ahora seguimos con la parte 2. Me imagino que se vieron la parte 1 muy bien, analícenla, tenemos muchos videos relacionados con los perdones aquí y seguimos con esta segunda parte de los perdones, pero vamos a ver esta parte que es esencial, que es imprescindible para que usted obtenga un perdón I-601A, inclusive el I-601, del cual también vamos a hablar posteriormente en otra parte de este especial para ti. Y vamos a hablar de la extrema dureza, del extreme hardship. ¿Pero qué significa ese extreme hardship? Vamos a ver los factores determinantes, vamos a ver esos elementos esenciales que usted debe probar. Pero sin embargo, siempre es importante acudir al profesional, al abogado, para que usted pueda obtener un análisis idóneo respecto de su caso y en relación con estos elementos tan esenciales que son imprescindibles para que su perdón sea aprobado y que finalmente usted pueda obtener esa visa de inmigrante. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Una vez más, gracias por estar aquí en nuestro canal, este canal que se ha convertido en una ventana al inmigrante en Latinoamérica, inclusive en muchas partes del mundo. Hemos tenido inclusive clientes de Australia, de España, de Alemania. Es increíble todos los días como nos llaman la cantidad de inmigrantes, así que personas que desean venir a este país, pero también personas que tienen inadmisibilidades. Así que este es un especial de 4 partes, como les expresé en esa primera parte, que imagino que ya la vieron y la compartieron. Dale like a este video, que es un material importantísimo para ti. Es de contenido para que muchos se beneficien, no solamente tú, sino también quien lo pueda necesitar. Y vamos a hablar hoy, como les expresaba en el intro, de un elemento que es imprescindible para que usted pueda probar bajo la preponderancia de la evidencia que usted merece ese perdón I-601A, que inclusive el I-601. El I-601A, del cual hemos venido hablando durante la primera parte, hablamos de él, es para subsanar algo que se denomina presencia ilegal. El I-601 tiene otros beneficios, es decir, es un poco más amplio, no solamente para subsanar la presencia ilegal, sino también para subsanar otros tipos de inadmisibilidades. En ambos perdones vamos a ver un estándar. Estándar es básicamente sobre la base de que cómo se califica básicamente el oficial de inmigración, va a observar los elementos probatorios y va a determinar de acuerdo a la dureza extrema si usted cumple, si satisface ese elemento de la extrema dureza que de pronto pudiese sufrir ese familiar cualificado suyo, ese qualified relative o familiar cualificado aquí de los Estados Unidos, si usted es deportado. Así que vamos a ver todos estos elementos de la extrema dureza. Dificultad extrema, ¿qué significa eso? Es un elemento importantísimo que ustedes deben tener en cuenta al momento de ustedes iniciar un proceso de perdón. Recordemos que estos videos son generales, son una información genérica, no establecemos una relación cliente-abogado, a pesar de que yo soy abogado aquí en los Estados Unidos con una licencia, pero desde luego tengo que advertir esto porque muchas personas piensan que de pronto yo soy el abogado de ustedes ya, quisiera hacerlo, pero no, el hecho de estar presentándoles estos videos no implica de que yo ya soy su abogado. Esto es general, es una información general. Si usted desea ser evaluado, con mucho gusto puede contactarse con nuestras oficinas en Miami y pueden obtener una consulta. Las consultas, por supuesto, tienen sus costos respectivos y les informaremos todo al respecto. Pero básicamente esa dificultad extrema, ¿qué significa? La dificultad extrema es un término que no está definido exactamente por la ley, pero esencialmente tiene la relación directa con ese elemento que usted tiene que probar para efectos de que el USCIS le apruebe su perdón. Si usted no tiene ese elemento, entonces no puede obtener ese perdón. Muchos nos llaman expresándonos que cuánto cobramos nosotros por llenar el I-601A. No, nosotros no llenamos, los abogados, documentos, papeles o algo así. Nosotros representamos legalmente a una persona. Un abogado de los Estados Unidos representa legalmente
a un cliente. Es decir, es más allá de llenar un papel, de llenar una forma. Se tiene que constituir, estructurar un proceso como tal, basado en un análisis legal, basado en un análisis profesional idóneo que hace el abogado, basado en todos esos elementos que aprendió en la universidad, básicamente. No es llenar un papel como tal, no cobramos por eso, cobramos es por una representación legal y por un análisis que tiene que ver con todos estos elementos que ustedes están observando aquí en estos videos. Básicamente, USCIS va a reconocer que existen por lo menos ciertos grados de dificultad, como les expresaba anteriormente, para que los familiares cualificados básicamente puedan expresar que tienen una dificultad extrema en el caso de que usted sea deportado. Los casos en que se niega esta admisión de personas con las relaciones requeridas. Es decir, esta extrema dureza es diferente en otros casos de perdones distintos. Es decir, cuando la persona se encuentra en la Corte de Inmigración, hay algo que se denomina cancelación de la deportación. Es otro tipo de perdón, es decir, no estamos hablando de ese perdón. En este caso, la cancelación de la deportación, es decir, ese perdón en la Corte, tendría otro tipo de evaluación, otro tipo de algo que se denomina estándar. Pero en este caso, es importante que para ser considerado extremo, la extrema dureza, esa dificultad extrema, tiene que exceder algo habitual, algo que no fue esperado. Y vamos a ver cuáles son esos factores más adelante dentro de esta presentación. Pero las dificultades extremas no tienen por qué ser únicas, ni el estándar es tan exigente como el estándar legal de las dificultades excepcionales y extremadamente inusuales que se dan en la cancelación de la deportación. Es decir, cuando están ustedes en la corte, es otro tipo de perdón más exigente todavía. Es decir, ustedes esencialmente tienen que cumplir con todas esas evidencias para que le prueben a USCIS que ustedes han tenido esa dificultad extrema. Los factores que se tienen en cuenta para la determinación de que si hubo o no una dificultad extrema son los siguientes. Salud, por ejemplo, el tratamiento continuo o especializado que es requerido para una condición física o mental idónea que esté disponible básicamente en ese país extranjero. Usted lo van a deportar para un país determinado y en ese país, usted lo deportan a ese país y su familiar va a ir a ese país a acompañarlo. Es su esposo, su esposa, sus padres quizás que dependen de usted también económicamente y tienen que irse con usted para ese país. Pero en ese país no van a encontrar los servicios de salud idóneos que encuentran aquí en los Estados Unidos. Entonces el abogado empieza a analizar todos esos factores y finalmente compila la evidencia necesaria para probar ese elemento. Otro factor es la consideración financiera. Pues obviamente, como les expresaba anteriormente, por ejemplo, la empleabilidad futura, este familiar cualificado. Todo es sobre el familiar cualificado, no respecto de usted, respecto del familiar cualificado. Entonces, esta empleabilidad futura tiene que ver con que la persona cualificada va a perder su empleo, pérdida o venta, por ejemplo, de una vivienda, de un negocio, terminación de una práctica profesional, etc. Es decir, todo esto configura la extrema dureza. La educación, por ejemplo, la pérdida de oportunidades para estudiar en ese país donde usted va a ser deportado. El familiar cualificado, vamos a decir, su esposa estaba estudiando aquí medicina, derecho, contaduría, algo así. Y en su país de origen no va a poder pagar porque es muy caro, porque no le hacen préstamos educativos tan fácilmente, etc. Entonces, la calidad de la educación no es la misma, quizás en ese país donde usted va a ser deportado, etc. Consideraciones personales, por ejemplo, parientes cercanos, lazos familiares que ustedes ya hayan tenido aquí en los Estados Unidos versus los que tienen en su país de origen. Factores especiales como, por ejemplo, obstáculos culturales, religiosos, etc. Pero el resumen de los factores es el siguiente. Estos factores que básicamente usted tiene que establecer bajo las preponderancias de las evidencias de cada uno de estos factores evidenciarios. Las presencias de lazos familiares, vuelvo y repito, el buen carácter moral inclusive. Cuando usted pide este tipo de perdones, muchas personas piensan que usted no va a ser evaluado en su carácter moral. Por eso tienen que adjuntar las cartas de recomendación, el impacto financiero al salir usted del país, las condiciones de ese país donde usted va a radicar. Si usted es deportado a un país donde existe dictadura, donde hay guerrilla, donde hay violencia,
Todos estos factores se tienen que argumentar, esgrimir en el brief, porque nosotros los abogados usamos al principio de cada uno de estos casos algo que se denomina brief, y allí es donde uno dedica la mayoría del tiempo para efectos de argumentar jurídicamente y basado en los casos y basado en la ley que usted merece este tipo de perdón porque los factores que usted está enviando son preponderantes, es decir, tienen relevancia y que por consiguiente satisfacen lo que la ley exige. Así que muy importante todos estos elementos para que usted pueda probar la extrema dureza, la cual es el elemento o uno de los elementos de esa extrema dureza para usted poder lograr un éxito en su perdón I-601A y su perdón I-601 también. Así que gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que por favor le des like a este video. Sé que ha sido muy útil para ti. Por favor repásalo, compártelo con otras personas para que muchos se beneficien de esta información. Es una información de contenido. Todo lo que dedico yo para poder transmitirle a ustedes esta información que yo he estudiado conscientemente y de manera disciplinada, los PowerPoint, todo esto lo hacemos con mucho aprecio para usted. Así que por favor, lo único que le pedimos es que lo comparta para que muchas personas se beneficien de la información. El propósito de este canal básicamente es ayudarle a usted como inmigrante. Para eso estoy aquí dedicándole el tiempo a usted. Y si no, yo no tuviera básicamente el liderazgo de este canal, que es su canal básicamente. Así que yo sé que usted lo va a compartir, sé que usted le va a dar suscribir a este canal, que ya tenemos casi 50,000 suscriptores. Así que muchas gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Le invitamos para que usted se conecte diariamente a ver estos videos los martes a las 8:30 para las preguntas y respuestas que tenemos en nuestro especial de preguntas los martes a las 8:30. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.